Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este curso de actualización docente CUSEA en Derecho Laboral, con el tema Derecho Colectivo del Trabajo, Nuevo Panorama Sindical, Contratos Colectivos y Reglamentos Internos, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y para dar inicio formal, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Doctor Julio Ismael Camacho Solís, académico de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y como moderador de este evento, nos acompaña el maestro David Ricardo Navarro Conrique Bautista, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del CUSEA. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les anunciamos que pueden consultar en www.webinars.qcea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al maestro David Ricardo Navarro Conrique Bautista. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Saludos en especial a mis compañeros aquí en CUSEA. Vamos a continuar con este curso de conferencias que hemos tenido este ciclo. Ahora con el doctor Julio Camacho, a quien me permito leer un poquito de su currículum, que es muy amplio, ¿verdad? Principalmente me comenta que le gusta identificarse como académico de su universidad, pero bueno, les doy un poquito más, ¿no? Dice, doctor Julio Ismael Camacho Solís es licenciado en Derecho por la Universidad de Veracruzana. Es licenciado en Administración de Empresas, maestro en Administración, doctor en Derecho, obtenido con mención honorífica. Académico de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus 1 de la Universidad Autónoma de Chiapas, exdirector encargado de la Facultad de Derecho de Campus 3, investigador nacional nivel 2 del SNI-CONACYT, investigador miembro honorífico estatal del Estado de Chiapas, y una cantidad y no voy ni a un 20% del currículum, ¿verdad? Entonces, doctor, ¿qué le parece si comenzamos de una vez? Le dejo ahí a la batuta para que nos hable libremente del tema. Igual todos los que nos escuchen ya saben, preguntas directamente por Facebook las respondemos, o si no, manden un WhatsApp y con toda confianza. Adelante, doctor. Muy bien. Ahí estamos, ¿verdad? Estamos listos. Muy bien. Ok. Pues agradezco esta cordial invitación que me hace la Universidad de Guadalajara y en especial al moderador, David Navarro, pues para hablar de un tema que solo faltó agregarle anexos y conexos. Derecho colectivo del trabajo, nueva realidad sindical, el nuevo Centro Federal de Registro, pero voy a tratar de agrupar todo y yo le voy a denominar relaciones colectivas de trabajo. Gracias a quienes me permiten estar con ustedes hoy. Igual corrí la invitación a una serie de amigos de todo el país, Veracruz, Tabasco y demás, y que creo que gentilmente están a esta hora, que es una hora complicada, es la hora después de comer, la digestión y demás, pero estamos aquí para empezar. Creo no tenemos ningún problema. Voy a iniciar con lo siguiente. Entonces esto me permite compartir, enviar una copia y estamos en Zoom. El nuevo sistema de justicia laboral y en específico las relaciones colectivas de trabajo. Creo que hay algo afín con CUSEA y donde yo laboro desde hace 30 años, bueno, 29 años, que los cumplo el 3 de septiembre, o sea, mañana. En la situación de trabajar el derecho laboral y la seguridad social para las áreas económicas, administradores, contadores, finanzas, informáticos, que es un similar a lo que el CUSEA
CUSEA brinda en Guadalajara a la Facultad de Contaduría y Administración Campus 1, que es la más grande de la Universidad Autónoma de Chiapas. El nuevo sistema de justicia laboral. Dice Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Porque quiero darles el entorno del nuevo sistema de justicia laboral, donde van a estar insertas nuevas instituciones y sobre todo relaciones colectivas de trabajo con diferentes aspectos derivados de la reforma de 2017 y que se aplazó en su reforma, pues esa fue la reforma constitucional, que se aplazó hasta la reforma legal del año pasado, del 1 de mayo de 2019. Eso dice pues Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. El país vive una nueva realidad todos los días, hay mensajes cruzados por todos lados, bastará llenarse de noticieros o de conferencias de prensa para ver el país cómo está transitando. Es otra la situación. Yo visualizo al país de la siguiente manera. AC, diagonal C, antes de COVID-19 y después de COVID-19. Y ahorita lo voy a contextualizar. ¿Qué debe de tener o qué tuvo el sistema de justicia laboral? ¿Por dónde empezar? Veo que en el programa vasto que han tenido o que van a tener toda la semana, veo que se abordan diversas temáticas y no se contraponen unas con otras, al contrario, se complementan. Del nuevo sistema de justicia laboral en las relaciones colectivas, la reforma constitucional de febrero de 2017, en la que decía que los tribunales debieran estar funcionando en el 2018, pues fue una procrastinación. O sea, se pospone lo importante, lo necesario por lo urgente. Y en la vida misma procrastinamos muchas cosas. La reforma constitucional y legal, sería una pregunta, ¿fue la reforma posible? ¿La indispensable? ¿O era la reforma necesaria? Complementada la constitucional con la legal. Era sin duda, en los foros académicos en los que participamos, un reclamo de que ya la ley federal del trabajo, la saturación de las juntas de conciliación, el enorme rezago que hay, no solamente en las juntas, sino también ahora en los tribunales de amparo, porque se saturan por todo lo que las juntas hacen, dejan de hacer o omiten. Y me voy a meter un poquito a esa parte. Entonces, nos podríamos quedar con la siguiente interrogante. ¿Era la posible, la indispensable, o solamente se quedó en la reforma necesaria? Ante este nuevo sistema de justicia laboral, ¿qué toca? Como dice en Colombia, toca pues preocuparnos y ocuparnos. Lo leí por ahí, tengo la cita del autor, creo, se me va el apellido ahorita, creo que es Toeller, no Toffel, Toeller. Los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino todos aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. O sea, entender, desentender y volver a reaprender. Como dicen en Colombia, pues toca. La reforma se necesita o se necesitaba aún, y ahorita les voy a dar datos. Uno cuando asume la parte de ser investigador nacional y contar con ese reconocimiento y estar tratando de interpretar y de cuadrar una serie de cosas, pues se dijo que se tenía que armonizar, cuadrar, coordinar y actualizar la ley de amparo, cosa que sucedió, la ley federal del trabajo
32 leyes estatales para regular la organización y el funcionamiento de los centros estatales de conciliación. Me estoy adelantando a eso. La Constitución, obviamente, que ya estaba armonizada, las leyes orgánicas, reglamentos, más lo que se requiere. No hay que hacerse ilusiones para que no existan desilusionados. Hay un autor, Ray Bradbury, que les decía de entrada lo que en el país sucede, lo que en el país se da. Yo creo que todos los días hoy, después de COVID, pero esto sucedía antes de COVID. Y antes de COVID y después de COVID, de nuestro sistema de justicia laboral y su entorno, el de las relaciones colectivas de trabajo. Dice Ray Bradbury, hay que inyectarse cada día de fantasía para no morir de realidad. ¿Cuál es esta realidad? La reforma constitucional abarca el pilar de la parte colectiva del trabajo, en la que se conoce como derecho colectivo del trabajo, contratos colectivos de trabajo, contratos ley, sindicatos y huelga. Son 3 escenarios que confluyen para las relaciones colectivas de trabajo. Si hay un sindicato, pues seguramente habrá contratos colectivos de trabajo y le vamos a poner comillas o puntos suspensivos. Contratos colectivos de trabajo o contratos ley, los cuales podrán ejercitar el derecho de huelga. Y eso hace un escenario tridimensional, tripartito. Entonces, eso está ahí y vamos a tratar de no morir de realidad. ¿Cuál era la necesidad de la reforma? Bueno, surge por unos foros de justicia cotidiana, había una necesidad paritaria, una justicia social, fluidez y eficacia procesal, socialmente útil, que esto fuera un acuerdo entre los sectores, lo dice el convenio 144 de la OIT, el diálogo social, justicia laboral, que hoy ya tiene una justicia administrativa y tendrá una justicia judicial. Desde mi particular punto de vista, desde la reforma constitucional del 2017, fue una reforma no legitimada. Si bien es cierto, fue constitucional, aprobada por el órgano legislativo. ¿Por quién? Por los sindicatos. Y doy un paso al tema colectivo del trabajo. Se abrieron las sesiones de parlamento abierto, sí. Oyeron, pero no escucharon. Es como ver y observar. Cuando creo que lo que debería haber, no quiere decir que no sea una reforma que no cumpla ciertas cosas, pero sí limita otras cosas. Cuando en realidad lo que tendría que llevar al centro de esto tendría que ser nuestra propia realidad cotidiana. De la estructura actual de la Ley Federal del Trabajo del año 2019, ¿dónde impactó la reforma constitucional? Curioso, ¿eh? Impactó en todo. En lo individual, algunas modificaciones al artículo 25, por ejemplo, en la que se puede ya designar desde el contrato individual herederos o beneficiarios. En el derecho colectivo del trabajo, impactó en los sindicatos, en los contratos colectivos, y en una nueva forma de registrar, ojo, al sindicato, al contrato colectivo y legitimar tanto el contrato colectivo como quienes representan a los sindicatos. ¿Qué son los sindicatos, pues? Bueno, el derecho procesal también tiene algunas novedades y algunos temas de interés. Y en todos estos sentidos se relacionan con personas, empresas, sindicatos, entes sociales, universidades y donde impacta. Hagamos un ejercicio FODA, DAFO, ODFA o AFDO.
veamos antes de COVID, después de COVID, antes de la reforma, después de la reforma. ¿Qué fortalezas había en el sistema de justicia laboral? ¿Qué oportunidades hubo siempre? ¿Cuáles fueron siempre sus debilidades? ¿Y cuáles son y serán siempre sus amenazas? Considero que en la parte colectiva del trabajo, si hacemos, y ahorita les voy a dar unos datos reales, actuales, de tasas de sindicalización, de contratación colectiva, y no se crean que estamos hablando de un fenómeno que no sea para muchos de ustedes conocido. ¿Qué son entonces los sindicatos? Pues a lo largo de la historia han luchado por mejorar la situación de la clase obrera. Y su propósito es el de defender los derechos de los trabajadores y así poder lograr mejores condiciones laborales. Antes de pasar a esta, les voy a dar un breve bosquejo de los antecedentes sindicales. Nace el movimiento obrero allá en Gran Bretaña y Francia en el siglo XVIII, principios del XIX. Se extiende por todo el mundo. Nosotros tenemos una gran influencia de los primeros sindicatos. La ley Chapelier fue un antecedente. En Estados Unidos, en 1869, como una sociedad secreta, surge la Orden de los Caballeros del Trabajo, que luego se convirtió en la organización laboral más poderosa. Una ley de 1947, cuando era presidente Harry Truman, la ley Taft-Hartley, estableció cuáles eran las condiciones de los sindicatos, y el senador Taft, por eso lleva su nombre, encabezó un movimiento que dejó esa huella en Estados Unidos para mejorar las relaciones entre sindicatos y empleadores. En Latinoamérica, las primeras organizaciones de trabajadores a mediados del siglo XIX adquieren una importancia. La pobreza, las malas condiciones, el bajo nivel de vida y la explotación capitalista del proletariado del continente sudamericano hicieron que surgiesen multitud de organizaciones de trabajadores. Los primeros movimientos sindicales organizados aparecieron en América Latina del siglo XIX. En Chile se crean las primeras sociedades de socorro mutuo entre 1850 y en 1860 convocarían las primeras huelgas de trabajadores. En Uruguay, en 1870, dio lugar a la Federación Local Uruguaya. En Argentina, en 1903, Paraguay, Bolivia, en 1908 y en México, en 1912. Fíjense, hay un antecedente que nos va a remitir a Guadalajara. Se puede resumir este movimiento laboral o sindical en México entre los años 1850 y 1860, pero su primer origen fueron las sociedades mutualistas. Ayudar al trabajador en caso de enfermedad y desempleo, que en México se tomó como un antecedente, ojo, del asistencialismo o como un paso previo a cimentar algunas instituciones de seguridad social que no existían hasta ese momento. Crédito para los trabajadores. Se destacan en Guadalajara la Sociedad de Artesanos, fundada en 1850, y en 1864 y 1866 se agrupan los sastres y los sombrereros. Si ustedes ven fotos históricas de esa época, toda la gente andaba de traje, de bombín, y era una elegancia de la sociedad. La primera gran institución obrera de carácter nacional se establece en 1872 con el Gran Círculo de Obreros de México, que se integraba con 28 organizaciones. La regla de dicha organización, Movimiento Obrero, señalaba que no había que utilizar métodos de lucha combativa de sus miembros. Se obligaban a no participar en política para evitar corromperse y afirmaban: la política ha quebrado la unidad humana. No dejamos que rompa la sagrada y fraternal unidad obrera. Surgieron por ahí la industrialización y se fueron abriendo. Y hubo otro gran movimiento encabezado por Lacrón, Luis N. Morones, en México. Fue un caudillo, llegó a ser funcionario, aspirante de la presidencia de la República, y caminó del lado de la creación de esa época. Fue un sindicato muy, muy poderoso. Y así podemos seguir avanzando.
Se viene a consolidar muchas cosas. En el mundo los sindicatos empezaron a avanzar y se empezaron a consolidar. Donde ya verdaderamente se agrupa un sindicalismo es cuando a un partido nacido aparentemente de la Revolución Mexicana, su primera sigla fueron el PNR, y ahí le estoy dando el antecedente, utiliza el color de la bandera y agrupa dentro de sus sectores 3 sectores fundamentales. Cuando el país estaba en un auge de desarrollo, después de los años 20 a los años 40, creo que el partido ese se fundó en 1936, y señala a ese partido en su declaración de principios que tiene 3 sectores: el sector obrero, el sector campesino y el sector popular. Quizá desde ahí traemos ya ese gen del sindicalismo que hoy ha cambiado de rostro. Ese sindicalismo hoy actual en México que hoy ha cambiado incluso de bandera. Entonces los 3 sectores, popular, campesino y obrero, pues se dieron a la tarea en el sector obrero de fundar la CTM, y hay toda una historia, y a esa central se agruparon los electricistas, los ferrocarrileros, los petroleros, y eran verdaderos sindicatos corporativos, no solo por la actividad del desarrollo en actividades esenciales, sino que además eran un voto cautivo del poder. O sea, cuando se decía vamos a votar por alguien, pues el sector obrero siempre era el primero que decía nuestro candidato a la presidencia de la República era tal, fulano de tal. Y esa masa obrera movía miles y millones de votos. No se puede denostar que en esa época tampoco pues surgen las primeras instituciones, el Seguro Social, a la postre el Infonavit, el ISSSTE y una serie de instituciones. Y también los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado que se agrupan en una central, en una federación que es la FETSE. Así las cosas, entonces, en el sector popular se empezaron a crear sindicatos de locatarios, de transportistas, de transporte público, de profesionistas, y se agrupaban en una organización que se llamaba la CNOP. Y ahí había una serie de sindicatos. Era obvio que la autoridad de esa época, la Secretaría del Trabajo, pues tendría que estar abierto y conceder pues todos los registros que se requerían o que se solicitaban como organización sindical, pues para poder tener el crédito y el respaldo. Y sobre todo tener miles y millones de votos. Ese era un voto corporativo. Y en el sector campesino, siempre me llamó a mí la atención que la CNC se llamaba Liga de Sindicatos y Comunidades Agrarias. Y yo siempre preguntaba, ¿cuáles son los sindicatos? Pues resulta que sí había sindicatos, empezaron a organizarse los cañeros por la Zafra, y el sindicato cañero, que hoy tiene un contrato ley, pues era una fuerza también muy representativa, y así por lo regular, que productores del campo y que productores empezaron a organizar. Entonces alguien tuvo desde esa época la visión de agruparlos. Creo que las alternancias que ha habido en el país de diferentes partidos no han podido consolidar una masa sindical, aunque existen nuevas centrales obreras, que haya tenido tantos millones de trabajadores afiliados en sindicatos en actividades estratégicas, petrolera, eléctrica, seguro social, todos pertenían a... Y ya ha habido decisiones, y luego se hizo la Unión Nacional de Trabajadores, se han separado, ahora hay sindicatos independientes, y ese es el escenario. Pasa la alternancia. De los cambios ya previstos, señalaba yo, del nuevo sistema de justicia, y me voy a ir metiendo un poquito ya al terreno. Del nuevo sistema de justicia laboral, todos sabemos, la desaparición de las juntas de conciliación de arbitraje, puntos suspensivos, ¿hasta cuándo? Y ahorita les voy a dar datos. La creación ya de tribunales laborales para el ámbito local, dependiente de los poderes judiciales de los estados, y los tribunales federales, dependientes del Poder Judicial Federal.
hasta en las cifras y los datos que la propia Secretaría del Trabajo nos da o las declaraciones que hacen hoy, todo solo está enfocado a la importancia del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Federal y de los tribunales federales. Parece ser que en los estados, ahorita les voy a dar la radiografía de cómo está dividido el país por partidos que la gobiernan y cómo van en este proceso que la reforma del 2017 dejó abierta en sus artículos transitorios, la reforma del 2019 y deja abierto unos plazos para irse creando. Además, lo que la reforma constitucional dejó abierta fue una vacatio legis. O sea, tuvimos un vacío legal de febrero de 2017 hasta hasta mayo del 2019. Haciendo comparaciones temerarias, todo el mundo decía, es que con el nuevo sistema de justicia penal nos dijeron en el 2000 tal y nos dieron tantos años para crear y hacer. Hoy las consecuencias, creo que muchos litigantes en esa área reflejan y dicen, porque hoy hay juicios de antes de la reforma penal y después de la reforma penal. La creación de tribunales laborales, ¿a partir de cuándo y en dónde? Y la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es un organismo descentralizado, público, con personalidad propia. Ya fue nombrado el director. Creo las notas que aparecen en los periódicos que andan buscando local donde se va a establecer, y parece ser que se va a establecer en unas instalaciones que tiene la Secretaría del Trabajo allá por Picacho, Ajusco, por ahí algo leí. ¿De qué se va a encargar hoy día las juntas? Pues las juntas van a seguir funcionando hasta que el primer tribunal local reciba la primera demanda. Y los centros estatales de conciliación van a empezar a funcionar justo paralelo a los tribunales. No me voy a meter a hablar de la conciliación, no toca hablar aquí de la conciliación, pero sí toca un aspecto que excluye, ojo, que excluye a las relaciones colectivas de trabajo. Se los adelanto. No va a haber conciliación en temas colectivos del trabajo. Y me voy a permitir leer un artículo, ya ha llegado el momento, de la ley. ¿Cuál es el escenario? Entonces, hay juntas de conciliación hoy que atienden asuntos de antes de 2012. Porque quizá hoy lo que tendríamos que estar evaluando, certificando y concretando es esa reforma del 2012 que argumentaba alguien. Fíjense, toda esa reforma la armó, la estructuró un presidente, ¿no? Muy mencionado hoy en redes sociales por un partido que está formado. Pero en que en realidad la asume, la compra y la presenta como si fuera propia, es el anterior gobierno al que nos gobierna, al que está actual, el anterior gobierno, Peña Nieto, pues. Y dice la reforma, esta reforma es mía. Pero en los argumentos de la reforma de 2012, decían en esa época los que impulsaron la reforma a través de foros y una serie de cosas, decían, es que si no se reforma la ley, no se van a poder crear empleos. Empleo es la oportunidad en el mercado de trabajo. Es muy diferente empleo y trabajo. Y ahorita hago la diferenciación. Empleo es buscar la oportunidad. Lean ustedes los periódicos que dicen secciones de empleo. Y el trabajo es aquel que ya genera derechos, obligaciones y responsabilidades. Y dice, y si no se reforma la ley, no se van a crear empleos. Entonces yo siempre dije, o sea, necesitan una nueva ley para crear empleos. Esa reforma del 2012, entonces hoy, sigue permeando en las juntas de conciliación. Porque en las juntas de conciliación, las locales y las federales, sumado que en el 2012 a las juntas federales
se les cargó y se les dijo, oigan, aparte de eso, van ustedes a resolver nuevos procedimientos de seguridad social, Infonavit, Afores, y perdón, me van a seguir atendiendo a los 3 principales organismos que tienen saturadas las juntas de conciliación con el 79-80% de asuntos. Y hay quienes trabajan en las juntas federales que dicen que son más. O sea, su principal cliente de las juntas federales son 3. CFE, Pemex e INS. Y déjenle en menor cuantía el ISSSTE, el Infonavit y otros por juicios laborales. Pero en el 2012 dijeron, bueno, que los juicios de seguridad social se resuelvan ahora por la Junta Federal. No pudimos crear un tribunal especializado en seguridad social. En fin, porque voy a entrar también al tema de las prestaciones que hay en contrato colectivo de pensiones, por ejemplo, que también se tienen que ventilar en las juntas federales de conciliación y arbitraje, como el caso de las universidades. Entonces, las juntas locales y federales están atendiendo asuntos de antes del 2012, que las reformas del 2012 fueron puntuales, trabajo de minas, trabajo de menores, se aumentaron las multas para que contraten menores, algunas modificaciones más cosméticas que otra cosa. Por ejemplo, se introdujo todos esos artículos, los 15, digo yo, el 15A, B, Z, sobre la subcontratación. Más o menos. Habrá entonces en las juntas que hoy todavía no han desaparecido, porque no hay una junta que hoy haya desaparecido. Y ahorita les voy a decir dónde van a ser y hasta cuándo. Habrá asuntos después del 2012, ojo, después del 2017, y seguramente después del 2019, 2020 y así sucesivamente. Los 4 puntos más importantes de la reforma. Ya dije, hoy la resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones será el Poder Judicial o los poderes judiciales de los estados, según corresponde a razón de su competencia. Lo novedoso es que se establece una instancia conciliatoria y previa. No voy a mencionar mucho lo individual, pero me gusta. Sí, antes no había una instancia obligatoria. Hoy es obligatoria, pero sigue siendo potestativa. Porque si tú vas y no concilias, pues no tendrás esa constancia que dice que agotaste ese procedimiento prejudicial. Siempre ha sido potestativo conciliar. Siempre. Nunca fue obligatorio. Hoy es obligatorio, pero sigue siendo potestativo. Y que va a resolver las controversias a nivel federal, el Centro Federal, y en los estados, los centros estatales de conciliación. Centros estatales, o sea, los CEC. Se crea, pues, el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. En muchos foros que hemos andado los últimos años decían que se iba a llamar Instituto Nacional, luego que se iba a llamar Centro, luego que se iba a llamar organismo. El chiste es que le llamaron así, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo cargo tendrá, ojo, y ahorita lo voy a poner a debate, el registro de todos los sindicatos. Todos los sindicatos. Y además será la responsable de la conciliación en materia federal. Y en las entidades federativas se deberán crear los centros de conciliación. Esa era la parte de creación de organismos. Los asuntos de naturaleza colectiva, que para mí es el cuarto pilar más grande, deberán garantizar los principios, y eso está en la reforma constitucional, de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad, así como el voto libre y secreto en elecciones sindicales y pruebas de recuento. Todo ello se hará en las instancias administrativas, dejando emplazada la huelga en los tribunales laborales según la competencia. Hay todo un entramado, hay una serie de nuevos artículos. Yo les estoy encontrando la interpretación correcta
pero seguramente todo eso pasará a un segundo plazo cuando todo esto empiece a funcionar y habría que tramitar los primeros amparos. Fíjense que contra la ley del trabajo, muy poca gente se amparó por ser una ley heterónoma, procedía o contra su primer acto de aplicación. No hubo la multitud de amparo, algunas centrales se operaron, pero creo que al final del camino nadie se oponía a esta reforma. Entonces la reforma constitucional se armoniza en los propios convenios que ya tenía México suscritos. México tenía suscrito el convenio 87 de libertad sindical, el 98 no. Y ahorita les voy a decir de dónde surge, por qué en octubre del 2018 se apresuran a denunciar el convenio para que entrara en vigor. Cuando se denuncia entre OIT, entra en vigor un año después. Y hoy es texto vigente, supralegal, está abajo de la Constitución, pero parece estar que está supranacional. Lo que no resuelve la legislación o la Constitución, pues lo va a resolver el convenio. Cuando más esperábamos eso, muchos, sobre la entrada en vigor del convenio 98, parece ser que fue a la inversa. Cuando digo que todos los sindicatos se van a registrar, todos los sindicatos, si bien es cierto, la reforma constitucional solo fue para el apartado A, hay reformas también a la ley de trabajadores, hay reformas también a la ley de trabajadores al servicio del Estado para alinear también sus procesos colectivos de trabajo. Creo que el tema burocrático sería parte de otra cuestión, lo voy a rozar de manera general por lo que incluye en lo colectivo. Yo interpreto que si dijo la reforma constitucional, todos los sindicatos, todos, se deben registrar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Yo voy a empezar a dar datos, o sea, todos, para mí implicaría todos aquellos sindicatos del apartado B, federales, estatales y municipales, porque hay sindicatos hay municipios, hay sindicatos de instituciones estatales que también deberían registrarse. No lo sé. Habría que ver qué sucede con esa interpretación de todos los sindicatos. Por lo pronto, todos, y hay un transitorio en que dice que todas las juntas de conciliación deberán enviar todos los expedientes, ojo, al nuevo centro. Pues no se podían mandar porque no había. Y ahorita les voy a decir cuánto hubo de dinero para esas cuestiones y cuánto hay de dinero para la implementación, que es una parte total. ¿En qué estamos ahorita? Bueno, vamos caminando, paso a paso. Y lo que hay es un semáforo, así como el COVID-19, hay un semáforo en todo el país para los temas de la implementación de la reforma. Fíjense, en la primera etapa estaban incluidos 10 estados, en la que iba a haber, ya los tribunales estaban armonizando sus leyes locales, sus reglamentos propios, sus leyes orgánicas, y a la par los tribunales federales, porque eso se cuece aparte. La Judicatura Federal dice, ya incluso están haciendo ahorita, ya hicieron los primeros exámenes, si no mal recuerdo fueron aceptados 2,000 en la primera etapa para jueces laborales, de las cuales solo quedarán 55. Y ahorita les explico por qué 55. Tribunales federales. En los estados no se sabe mayor cosa, ni en mi estado yo no sé mayor cosa cómo va eso. Alguien me ha platicado que el Centro Estatal de Conciliación va a ser muy chico. El año pasado, en noviembre, en un evento en la Universidad Veracruzana, al que acudimos con mi estimado amigo, el doctor Ruiz Moreno, fuimos a un evento allá y impartimos un tema ahí con profesores de la Universidad Veracruzana. Creo que algunos iban a conectar hoy. Saludos a la Universidad Veracruzana. Y estaba presente la secretaria del Trabajo y los presidentes de las juntas locales y la Junta Federal. Entonces ahí ya en corto les preguntaba que cómo iba eso, pues que estaban diseñando, implementando, porque se creó un consejo, un comité para la implementación, etc.
Y entonces yo les decía, yo conociendo el estado de Veracruz, porque estudié ahí, que cómo le iban a hacer con los centros estatales. Dice, no, pues va a haber uno, el central, que va a estar en la capital. Lo mismo será en Guadalajara, lo mismo... No, Guadalajara no, porque Guadalajara está en otro bloque. A Guadalajara, perdón, a Jalisco no le toca en la primera etapa. O sea, en 2020 no va a haber ni centro, ni tribunal federal, ni tribunal local. Y yo les decía, oigan, pero Veracruz es un estado potencialmente grande. Hay una cuestión, una zona totalmente petrolera, turística. No, pues va a haber uno aquí en la capital. Como sucede en muchos estados del país, solo hay una junta local y hay sus especiales, ¿no? En determinados municipios por magnitud. Al menos en Chiapas hay 7 especiales de la local. Y en Veracruz, no, vamos a hacer el centro. Y oiga, pero ¿y no van a poner uno en tal ciudad? Porque no lo tenían claro en noviembre del año pasado. Yo digo que debe de haber un centro de conciliación donde haya un Oxxo, donde haya un Coppel, donde haya una Electra, donde haya, es decir, si se le está apostando en la reforma a que la conciliación va a ser la que va a distensar la enorme saturación que crearon en las juntas, creo que no. Creo que están pensando de manera muy parca, muy limitada, en que se va a limitar a pocos centros de conciliación. Bueno, si va a haber pocos centros, yo le decía a alguien, a un funcionario, pues pongan muchos conciliadores, porque desde la reforma del 2012 se obligaba a tener un cuerpo, un servicio profesional de conciliadores. Tampoco se cumplió, porque lo que sufrieron las juntas y el Poder Ejecutivo local y estatal ha sido un brutal recorte. Esto austericidio que hoy se está sufriendo a nivel nacional, no empezó en el 2018, ya venía arrastrándose desde antes del 2018. 2014 empezó una reducción brutal a muchas cosas. Y las juntas fueron las principales afectadas. Quienes ejerzan y litiguen se van a dar cuenta que estamos hablando de la pura realidad. Ahí no vamos a hablar de las otras cosas de carencias que tienen las juntas, las locales y las federales. Entonces, si vas a hacer un centro estatal, pues por lo menos crea un pool de 15 conciliadores. Si hay amigos de Tabasco, voy a platicar un ejemplo. A mí me tocaba muchas veces ir a resolver conflictos a la ciudad de Villahermosa. Muchos años atrás, Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, no tenía junta federal. Y los asuntos federales se desahogaban en Villahermosa. Ya de paso atendía algunos asuntos locales en la junta local. Sus instalaciones no están muy adecuadas hasta donde conozco, yo dejé de ir en 2018. Y había un área, un área dividida, un área un poco fea, desorganizada, y había otra área más donde había pantallas y más. Pero sí recuerdo que están las mesas y llegabas y te decía, ¿van a conciliar? Y te salía un conciliador, había un cubículo atrás y te decía, a ver, platiquemos. ¿Arreglo alguno? Porque hoy día nos lo preguntan las secretarias mecanógrafas, ¿no? ¿Hay algún arreglo? No. Cuando sí puede haber algún arreglo dependiendo de tu contraparte. Pero creo que los que hemos estado en el escenario de litigio sabemos con quién conciliamos y con quién no. Con los que conocemos, con los que desconocemos, pues a lo mejor le damos largas, pero al final del camino siempre la conciliación será una salida. Hubo una reforma constitucional que hemos dejado de ver también después de la de febrero de 2017. Ahorita se los voy a plantear. Entonces, no. Después salía otro personal adscrito ahí y te decía, ¿hay manera de conciliar? No, pues no. Y había otra opción que así no. Subías a la subdirección del trabajo y allá había un cubículo con conciliadores y te invitaban. 3 personas, te decían, a ver, conciliemos, te prestaban el espacio y demás. Es el único estado
de mi experiencia que yo conocí. Me platican que en Nuevo León se implementó algo similar, pero esa reforma de implementar el sistema profesional de conciliadores o de la conciliación vino de la reforma del 2012. Nunca eso se concretó. Y hoy día, las juntas que todavía están vigentes nunca tienen el servicio profesional de conciliación. Ojo. Fíjense, les voy a dar los siguientes datos, metiéndome ya un poquito a lo siguiente. $342 millones para la creación de 35 órganos jurisdiccionales y recursos para la transición cero. A partir de la 4T, federaciones y estados, a ponerle 1.400 millones para lo federal y lo local. Sí, no, nada más lo voy a mencionar hasta que apareció el TEMEC. Fíjense, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un organismo descentralizado, por esa característica de un organismo de autonomía, pero lo van a hacer concentrador. O sea, porque va a tener el control y registro de todos los sindicatos y la validación, ojo, de los contratos colectivos, así como las constancias de representación de los sindicatos. Me voy a detener aquí por lo siguiente. Y les voy a dar los siguientes datos. En la primera etapa, ojo, habían 10 estados. Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis, Potosí, Tabasco y Zacatecas. Estaba Tlaxcala. Dijo, yo no puedo. Se pospone y Tlaxcala se fue a la segunda etapa de implementación del 2021. En esta primera etapa entonces había 10, quedan 9, en la segunda hay 13. Aguascalientes, Baja California, Colima, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz. Y los estados de Chihuahua, Ciudad de México, ojo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán están en la tercera etapa. De esa distribución, fíjense, en la primera etapa hay gobernadores de 1, 2, 3, 4, de 5 partidos. Pareciera que no tuviera nada que ver los colores. Lo dejo como una inquietud. En la segunda etapa 2021, donde hay 13 estados, hay 1, 2, 3, 4, porque hay un partido PES que tiene un gobernador, y ustedes adivinarán cuál. Para la tercera etapa, en la que quedan 11 estados, está 1, 2, 3 y otro partido, Movimiento Ciudadano, de lo que saben que estoy hablando mis amigos de Jalisco, para la tercera etapa. Integrando, buscando datos, como toda inquietud de investigador que asumo. Ayer, por ejemplo, publican en Durango una nota de la Secretaría del Trabajo. Porque para esto todavía no nos ponemos de acuerdo en lo siguiente. Muchos estados y cuando no hay secretarías de trabajo, le llaman departamento, dirección del trabajo. A muchos estados todavía les falta crear su Secretaría del Trabajo. En Chiapas, por ejemplo, se llama Secretaría del Trabajo y Economía, pues mitad y mitad, cuando era una secretaría que yo la vi nacer por el año 2012-2013. La Secretaría del Trabajo y sus homólogas, como la de Durango, publicó: de 450 sindicatos, solo 4 han modificado sus estatutos. Salió por ahí una disposición antes de COVID, por eso yo quiero que ubiquemos el país antes de COVID, después de COVID. Un protocolo en la que había que actualizar los estatutos para que los sindicatos alinearan sus estatutos a la reforma constitucional que dice que el voto de manera personal, libre, directo y secreto. ¡Ah, caray!
habría que entender que muchos sindicatos, imagínense un sindicato del Seguro Social, no sé, el último dato eran más de 100,000 trabajadores, o el de CFE. ¿Cómo hacer una asamblea general como una obligación sindical? Pues es obvio que se hace a través de delegados, porque si no, pues tendría que irse al Estadio Azteca, o un día unos y otro día otros, ¿verdad? Entonces, es de imposible realización poder tener una asamblea general de todos los miembros de un sindicato y más de estos grandototes, CFE, Pemex, incluso el de Telmex, que por cierto tiene emplazada huelga y creo que pospuso ahorita una prórroga y hay un tema de Telmex. Entonces, había que alinear los estatutos. Y yo les pregunto, en mi actividad yo he sido apoderado legal de diversos sindicatos, de servicios públicos, de instituciones educativas, CONALEP, universidades públicas, CONECULTA, entre otros. Y siempre los estatutos, al menos los que yo conocía o los que conozco, siempre contemplaban la elección de las directivas sindicales de esa forma, a través de planillas, había un proselitismo, se le ponía un nombre a la planilla y competían por el voto libre y secreto, siempre con urnas. Me tocó estar en muchas elecciones y se organizaban, pedíamos allá al INE que nos regalara mamparas y se hacía eso. Para los recuentos, también, fíjense, en Chiapas ha habido, hasta la historia ahorita que conozco, creo que ha habido 4 recuentos de titularidad de contrato colectivo. A mí me tocó llevar 2 y lo hacíamos de esa manera, voto libre, personal y secreto, con cédula y demás. Entonces, los sindicatos que hacían su elección por aclamación o mano alzada, pues es obvio que tenían que adecuar sus estatutos. Y ese es el dato que incluso daba en días pasados también la Secretaría del Trabajo, y por eso se prorrogó. Se supone que tendrían que estar funcionando en octubre, el Centro Federal, como los centros estatales de conciliación y los tribunales. La nueva ley laboral replica los compromisos adquiridos en el TEMEC. No me voy a meter a nada de eso porque vi que hay alguien especialista y que lo va a hacer. Yo no me he metido mucho al TEMEC, pero el capítulo 23 y su anexo 23A corresponde a lo siguiente. 3 pilares. Libertad sindical, derecho a crear un sindicato, ¿sí? ¿Puede haber muchos sindicatos en muchas empresas? Sí. ¿Se va a pulverizar? Sí. Pero nadie te puede obligar a afiliarse o a no pertenecer o a alguno. Hay algo aquí. Esto, el 358, esto del anexo TEMED, artículo 2, se relaciona con el artículo 358 de la ley vigente. Sí, todavía no está en práctica, ¿verdad? Se va a poner en práctica pues, cuando haya el primer asunto en el nivel laboral. No sé si me explico. Hay todavía una confusión en muchos lados. Si qué ley se va a aplicar, la que está vigente ya o la anterior. Pues dependiendo de qué época sea tu juicio. Pero a los juicios nuevos no se le puede aplicar todavía la nueva ley. Esa es mi interpretación que yo hago. Porque hay cosas que no se consideraban cuando planteaste tus juicios y dependiendo en qué etapa esté. Algo que también destaca la ley artículo 357 y que se alinea al capítulo del TEMEC, pero lo menciono porque es la parte colectiva del trabajo, los patrones y el gobierno no podrán intervenir en la vida interna del sindicato. O sea, tuvo que venir el TEMEC, primero el acuerdo transpacífico, no voy a detener eso, afortunadamente el país pudo lograr la firma del TEMEC con altas y con bajas y ahí está el TEMEC funcionando. O sea, el tratado México, Estados Unidos y Canadá. Negociación colectiva. Hago una pausa. Hasta antes de la entrada en vigor del convenio 98 ratificado por México de OIT y ya denunciado y vigente, en México no existía disposiciones expresa alguna sobre negociación colectiva. Lo que sí existía,
lo que sí había era contratación colectiva. Y por eso la existencia de todos y los sindicatos. O sea, de todos los sindicatos que hay, tenían contratación colectiva. Pero la negociación colectiva es un proceso que se hacía muchas veces dependiendo de la importancia de los sindicatos. Yo siempre dije, he estado en cientos de negociaciones, que tendrían que ser en un lugar neutral, ponerse de acuerdo los representantes de la empresa, de todos sus departamentos, recursos humanos, finanzas, producción, y la parte representativa del comité ejecutivo, sus delegados. Eso es lo que había. Un escenario de negociación colectiva que no estaba regulado. Los convenios, aunque existían y son 8 convenios generales de la OIT, pero no se establece ningún concepto como tal. Hoy sí existe el concepto de la negociación colectiva que destaca artículo 371 y 897 que se vinculan con el anexo 23 en el artículo 2C y D. Voto personal libre y directo de los secretos de los trabajadores para elegir a sus dirigentes y para aprobar sus contratos colectivos. ¿Cómo era antes? Bueno, ¿cómo sigue siendo? Porque no podemos hablar todavía de lo nuevo. Pues la ley te establecía plazos en la que tenías que emplazar una revisión de contrato colectivo, ya sea salarial o integral. Normalmente era integral. Había en algunos contratos firmados a 2 años, cada año se revisaba la cuestión salarial y cada 2 de manera. Creo que tenemos un problema con el ponente. Vamos dándole unos minutos a ver si se puede reconectar. Ya volvió. Tiene apagado su micrófono, doctor. ¿Ya volví? Listo, ya está. ¿Sigo? Adelante, ya se ve bien. Ok. Bueno, decía entonces, hacías el emplazamiento y señalaba la ley que una vez recibido el emplazamiento, tú acreditabas tu toma de nota certificada, que eras quienes representaban o el secretario general, y entonces la Junta verificaba la personalidad jurídica de los que demandábamos. Y la ley dice que la Junta local, después de recibir el emplazamiento, tenía 48 horas para notificar el emplazamiento, el pliego de peticiones al patrón. Bueno, ese plazo nunca se cumplía. Pasaban 48 días y no se notificaba. Entonces, hubo que hacerles entender a muchos funcionarios de las juntas locales de los estados donde yo vinculaba a mis asuntos, que uno, como abogado de los sindicatos, era un ente estabilizador. No iba uno a enardecer a los sindicatos o a impulsar a que estallaran huelgas. Los impulsaba uno a las negociaciones colectivas. Había negociaciones muy tersas, había negociaciones muy complicadas, había negociaciones totalmente tecnificadas y planificadas en la que se pedía lo deseable. Ellos te ofrecían lo posible y las negociaciones quedaban en lo necesario. Y así se daba la negociación colectiva, que básicamente era cumplir el aspecto de la contratación colectiva. No obstante eso, hoy hay que legitimar, y no me voy a meter a los porcentajes, ni mucho menos, porque les voy a decir por qué, porque hay una serie de plazos que también se alteraron. Si mañana termino, tengo ya una presentación, pero tengo todo un material y les adelanto ahí alguna primicia. Está ya en la cocina un libro sobre negociación y conflicto de relaciones laborales y ya por ahí se enterará. Por lo menos ya entró a la cocina. Vamos a ver si logra cocerse bien. No sé qué se movió aquí. Ya no me veo. ¿Cómo le hacemos?
¿Cómo me veo? Usted se sigue viendo lo que no tenemos la presentación de la... Ah, ok. No sé porque me sacó. Ok. Pero te veo a ti, David, y no hay manera que yo me vea para que me... ¿Cómo le hago para yo verme? Pues yo te estoy viendo a ti. ¿Ustedes me ven? Sí, sí, todo el mundo lo está Oh, viendo. correcto. Ok. Y ahora hay que legitimar, ojo, hay que legitimar los contratos colectivos. Es que eso no se hacía. Les voy a decir por qué no se hacía. Muchos sindicatos nacionales, ojo, llegaban y decían, vengo a depositar un contrato colectivo de trabajo. Todos esos sindicatos nacionales, ojo, tienen tomas de nota. ¿Qué es lo que le da personalidad? Pues personería jurídica a un ente. Y ahí estaba el grave problema, de que de repente venía un sindicato nacional, similares y conexos de muchas cosas, y decía ante la Junta, hacía un escrito, dice, vengo a depositar un contrato colectivo de tal lugar, cuando no tenían un solo trabajador. ¿Y qué hacía la Junta? Ah, pues téngase por depositado. Ah, caray. Y una vez depositado, pues eso posibilitaba que se demandara dentro de un plazo de 2 años, pues una revisión, y si no se lograba una revisión, pues estallaba una huelga. No, resulta que se depositaban y nunca se revisaban, cada año iban a depositar. Esos son los sindicatos que han hecho mucho daño en este país, pero son los que están más vivos que nunca. Son los sindicatos que están más vivos que nunca. Y la legitimación y aprobación mayoritaria de los contratos colectivos. Correcto. Y en el tema de justicia laboral ya ha sido muy reiterativo. Entonces ahora lo que va a haber con esto es que el eje del nuevo modelo habla de justicia expedita e imparcial, democracia sindical, elegir dirigentes sindicales, aprobar contratos colectivos iniciales y sus revisiones y legitimar los contratos colectivos ya existentes. Entonces, por lo tanto, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será responsable de registro y depósito de contratos colectivos de todo el país, la conciliación a nivel federal y verificar los procedimientos de democracia sindical, así como expedir las constancias de representatividad. Esto pareciera un nuevo escenario sindical. Esto pareciera que las nuevas relaciones colectivas de trabajo tienen un nuevo escenario. Les voy a dar algunos datos que están vigentes y que estos estarán, miren, hasta el 20 de noviembre de 2017 había 3.417 sindicatos, 7 confederaciones, 532 federaciones y 2.768 organismos sindicales, que amparan 2 millones de trabajadores, el cual el 37% eran sindicatos independientes. Había 1.718 tomas de nota. Hasta esa época, fíjense, cuando surge la reforma, estuvimos en un evento de Ciudad Juárez y llevé estos datos. Y me di a la tarea antes de ir a ese evento a Ciudad Juárez, de ver, bueno, cómo es que se va a crear este centro, cuál va a ser la magnitud. Fíjense, desde el 2012 hay una obligación que todas las secretarías de trabajo y las juntas de conciliación en sus portales deberán tener la información electrónica de los padrones sindicales, de los registros, los contratos colectivos y sobre todo de los reglamentos interiores de trabajo. En la reforma constitucional de 2017 se les olvidó poner el registro de los reglamentos interiores de trabajo. Corrigieron y ya lo pusieron en la reforma del 2019. Fíjense, en el 2017 habían actualizado su directiva 736. Solo había un padrón de 839 y habían reformado sus estatutos 143. Y ahí les dejo un dato matón, como dice un motivador.
Todas esas tomas de nota del 2017 aplazaron sus dirigencias hasta 2024 o 2026. Dense una paseadita por sus juntas y por sus secretarías del trabajo y van a ver, solo hay listados en Excel que dicen sindicato de la industria panificadora, sindicato tal. ¿Tiene contrato colectivo? Sí. ¿Otorga prestaciones mayores a las de la ley? No. Eso podrá ser un contrato colectivo de trabajo si replican todas las condiciones de la ley, o sea, salario mínimo, 6 días de descanso. Un contrato colectivo derivado de una adecuada negociación, de una libertad y autonomía sindical, procura un mayor bienestar para... Entonces decía, entonces sería hasta absurdo pensar que se les denomine contratos colectivos. Serán contratos colectivos solo depositados, sin negociación colectiva y sin tener un solo trabajador. Y eso se les conoce como contratos colectivos de protección. No hay empresa que se quiera establecer en alguna parte del país. Ojo, antes de pandemia, ustedes y yo íbamos a un Coppel, bueno, a pagar siempre, ¿no? O a una Electra, íbamos a los cines, Cinépolis, Cinemex. Pregúntenle a sus chavos, por ejemplo, Guadalajara, si había un Cinépolis en Zapopan, otro en Tlaquepaque, en Tonalá, o en la misma ciudad, todos tienen contrato colectivo de trabajo. Pero los trabajadores de Cinépolis no saben ni de qué se trata. Es un sindicato nacional de la industria de espectáculos. Cuando llega a un lugar y se establece, esas condiciones de establecerse y generar empleo, y lo voy a decir tal cual como siempre lo he dicho, inversiones millonarias que muchas veces pagan salarios precarios. Y tendríamos que agradecer que del 2018 para acá el salario mínimo aumentó un 40%, cosa que no se hizo porque hasta noviembre del 2018 eran 83.30 y tantos centavos. Hoy estamos en 123.22, resto del país. Porque los 6 estados del país, de la zona de la frontera, tienen un salario de 185.86. Entonces, si un Cinépolis quiere establecerse en una ciudad, las secretarías del trabajo o sus homólogos se encargaban de decir, vas a venir, pero ya tráete tu sindicato, ¿eh? Y solo me depositas el contrato colectivo. Entonces, era de alguna manera como que equilibrar las cosas, dando la imagen de que se crea empleo con inversiones millonarias. Los chamacos no lo saben. Y pregúntenme por qué yo lo sé. Bueno, tengo decenas de alumnos que estudian y trabajan en Cinemex, en Cinépolis. Sí, dice, a mí me descuentan algo que dice, no, pero no sé de qué se trata. Pero sí sé que estoy en un sindicato. Y ustedes van y verifican el expediente, efectivamente hay un contrato colectivo depositado, ojo, que ampara las relaciones colectivas del trabajo de esas empresas. Y así hay cientos, miles de empresas. Fíjense, de los datos que les daba, 775 que representaban en el 2017, el 30% eran de CTM. 412 que representaban el 14.88 eran de CROC. Y 352 que representaban el 13% eran de CROC. Y los demás se concentran en las zonas de jurisdicción federal y los contratos ley, que son 15 los que están registrados. Acuérdense que el contrato colectivo es un contrato de empresa y el contrato ley es un contrato de industria. Pero esos se registran y hasta la fecha en la Dirección General de Registro Sindical de la Secretaría del Trabajo. En las juntas federales se dirimen los conflictos de huelga. En las juntas locales, estatales, los conflictos que atañen de manera colectiva a organismos descentralizados y a empresas. Entonces, si ustedes me dicen, oiga, entonces, ¿el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral van a hacer con mucha chamba? No. Voy a buscar otra vez mi presentación. Voy a buscar mi presentación. Me dice aquí una copia. Ya me estoy haciendo casi experto en manejar esto. Fíjense lo que hemos transitado a aprender esto. Ahí les van unos datos. Y ustedes me dicen si el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿cómo va a funcionar? Ahorita va a funcionar como semáforo, ¿eh? Supongo yo,
desconozco la estructura organizacional que estén haciendo, pero ahora va a funcionar de manera regional, o sea, solo va a funcionar en los primeros 9 estados, ojo, que van a entrar en vigor en noviembre. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer un centro federal? O sea, va a poner, ahora, se supone que todos los expedientes y trámites electrónicos, dice, deberán enviarlos, así dice el transitorio quinto, si no mal recuerdo, de la reforma constitucional. ¿Qué debe de haber de los centros federales en los estados del país? Pues debe de haber una delegación, así como hay una delegación de la Secretaría del Trabajo, que se encarga sobre todo de algunos temas de inspección, de algunos temas porque son 3 inspectores para muchos estados o 5 inspectores para estados enormes. Y la inspección del trabajo no ha sido tan eficaz como quisiéramos. Entonces, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a funcionar como se llama. Espérate, le van a decir, espérate, tú vas a funcionar ahorita solo en estos 9 estados para darle un seguimiento. ¿Un seguimiento de qué? Pues de las constancias de representatividad, de la legitimación de los contratos colectivos. Aquí estamos hablando de pura democracia sindical, pura, lisa y llana. Pero hay que preguntarnos, oiga, ¿y los líderes sindicales están preparados? ¿Se preparan para ello? ¿Saben qué es un estatuto? ¿Saben cómo se modifica? Entonces, sí, es un gen también del liderazgo sindical que se trae y se va formando. Leía hoy yo en la prensa que el secretario general del sindicato de Audi fue muy faraónica su creación de la empresa Audi allá en Puebla y se reelige hoy por 6 años más. Den una buscada a sus portales, porque a eso obligaba la reforma del 2012, y van a ver que van a encontrar solo concentrados de Excel, de tantos sindicatos, padrones sindicatos, tal sindicato, ¿cuántos trabajadores? 1,500. No, eso no es un padrón sindical. Un padrón sindical tiene mayores detalles. Y para efectos de titularidad, ojo, y para efectos de registro y de representatividad, los padrones serán la prueba fundamental que se está cumpliendo. Porque se señala que que queda ahí de manera abierta, que se tendrá que invitar a alguien del centro para que valide. Entonces va a haber actuarios del centro para que den fe, ¿no? O para que hagan determinada acción. Vean los datos. No sé si alcanzan a ver. Los países con mayor afiliación de sindicatos, fuente la OCDE. Datos de la administración menos el caso de México y Estados Unidos. Porcentaje de empleados afiliados a un sindicato en 2018. Islandia. Esos los del fútbol que surgieron, unos azules. Suecia, 66%, Islandia, 92%, Bélgica, en Europa. De este lado, México está con el 12%, Estados Unidos con el 10% y Francia con el 9%. Caray. Entonces, el TEMEC también es una exigencia extra limitada. Esos son los datos. Y los datos de Europa al 2010 está entre el 70%, va bajando, va fluyendo y se mantiene, ya aparece gráfica de la pandemia, ¿no? Se sostiene y esa es la tasa de sindicalización. Fíjense, tasa de sindicalización y cobertura de negociación colectiva en la OCDE. También. México, negociación colectiva es lo azul y raya en el 20%. Y la sindicalización a nivel nacional, en estas gráficas de la OCDE, 2018, raya en el 20%. Entonces, ¿cuál es el grave problema hoy de la contratación colectiva versus negociación colectiva, libertad sindical y registro sindical? Pues no es como que un organismo que vaya a nacer como que con mucho trabajo.
Voy a ir cerrando, para ir más o menos cerrando la pinza de la siguiente manera. ¿Cuáles son los tipos de sindicatos? Fíjense, aquí está lo que les decía. Las juntas están obligadas a las autoridades horarias, además sujetos obligados, los sindicatos, aparte de los recursos y transparencia, deberán tener la información y transparencia de los temas sindicales. Cualquier negativa por parte de las juntas, pues se pueden recurrir a través del Instituto al Acceso a la Información. ¿Por qué a veces nuestras decisiones no son lógicas y racionales? Aunque creamos lo contrario, los humanos somos predeciblemente irracionales y estamos cometiendo errores sistemáticos de muchas maneras. Para ir cerrando lo siguiente. Las reformas a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado del 2019, 1 de mayo de 2019, se reformaron del artículo 67 hasta el 103, todo en materia colectiva de trabajo. Voy a ir cerrando con lo siguiente. ¿Cuáles son los tipos de sindicatos que hoy existen en la ley? Nos hablan de los ¿qué? Gremiales, los nacionales de industria, los de empresa, ¿no? Pero la ley nos dice al final que, aquí está, los sindicatos de trabajadores pueden ser gremiales, de empresa, industriales, nacionales de industria, de oficios varios, ¿no? Pero al último señala el artículo, que es el artículo, se me va ahorita se los doy, 370 y tantos. La anterior clasificación tiene carácter enunciativo, por lo que no será obstáculo para que los trabajadores se organicen en la forma que ellos decidan. Y hay sindicatos locales y sindicatos nacionales. Quiero ir cerrando de la siguiente manera. ¿Cuáles son los conflictos laborales sindicales que se pueden presentar? Son entre los trabajadores y los propios patrones, una revisión, una huelga, etcétera, etcétera. Los antisindicales, hacia adentro, entre un sindicato y sus agremiados, por la pelea de liderazgo, entre los propios trabajadores y entre los patrones. Ya les di los datos. Y quiero ir cerrando la pinza con lo siguiente. ¿Qué pasa con esos contratos colectivos de trabajo que están registrados, fíjense, de la textil, química farmacéutica, alimenticia, autotransporte, siderúrgica, elaborar de productos? 205, 292, autotransporte. De los contratos colectivos registrados hoy, vigentes en el ámbito federal, hay 25.697 expedientes de tiempo determinado y un sinfín de contratos de obra determinada de la industria de la construcción. Y ya hay 4.425 reglamentos interiores de trabajo. La pregunta sería, ¿y el reglamento interior de trabajo sí será fundamental que exista en las empresas y que también se registre? El procedimiento hoy se forma una comisión mixta, nos ponemos de acuerdo, fijamos las reglas, las normas particulares de muchas cosas que no están ni en la ley ni en la Constitución, por ejemplo, los retardos, el uso de uniformes, hoy la sanción por usar equipos celulares en el trabajo diario, esas sanciones y básicamente los reglamentos interiores de trabajo, pues lo que aplican es una suspensión en el trabajo, la máxima hasta 8 días, ¿no? Y se puede revisar en cualquier momento siempre y cuando haya una cuestión que sea muy cargada para alguna de las partes. Bueno,
pues también se van a registrar los reglamentos interiores de trabajo en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Me voy a salir ya, aquí les dejo esta gráfica de gracias de mi presentación, me voy a salir para ya afirmar lo siguiente. Queda excluido del tema de la conciliación. Queda excluido del tema de la conciliación. Fíjense, todo lo relativo a cuestiones de seguridad social. No será materia de conciliación. Tampoco será motivo de conciliación todo lo relativo, se los voy a decir como tal, todo lo relativo a conflictos que quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria. Y aquí está incluido el derecho colectivo del trabajo. Quedan exceptados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trata de conflictos inherentes. Fíjense, todo lo colectivo, lo que va a reflejar después son cuestiones individuales. O sea, si un gremio va en pos de mejorar sus cosas, pues eso es lo colectivo. Pero hay a veces que hay afectaciones en lo individual, entonces lo que es colectivo, y también la ley señala, el trabajador podrá optar irse por la libre o que sea representado por su sindicato. Quedan exceptados de conciliación. Y aquí incluye a lo colectivo del trabajo. No en lo que voy a leer. Ahorita les voy a decir en dónde. Discriminación en el empleo y ocupación por embarazo. Ah, caray. ¿Me despediste entonces? Y no vamos a conciliar. O sea, vamos a dirimir el conflicto. Así como por razones de sexo, todo lo que señala el artículo 1 constitucional. No puede haber discriminación y concuerda con el 56 de la ley, ¿verdad? El 56 dice. Designación de beneficiarios por muerte. Si es a través de beneficiarios que tengan beneficios de pensiones o de pagos de gastos de marcha o de retiros de gastos funerarios por contrato colectivo, y si se niega a pagar, si es un trabajador sindicalizado, no habrá manera de conciliar. Nos vamos a ir al juicio. Cuando yo estoy entendido que el centro de la reforma era la conciliación. Miren, yo lo dije hace muchos años. Bueno, 2017. Hice un estudio y si en el 2017 las juntas dejaran de recibir asuntos, o sea, para eso que estaba colapsado, se iban a tardar 5 años en resolver lo pendiente. Las juntas no van a desaparecer desde mi punto de vista. Ese rezago histórico que van a seguir resolviendo las juntas, quién sabe cuándo se vaya a terminar. Así que abogados, prepárense porque van a ir a la junta, al centro, a la delegación del Centro Federal de Conciliación y seguramente al Centro Estatal de Conciliación o a los tribunales locales o federales donde ya empiezan a funcionar. Se deben de ocupar los que en noviembre del 2020 ya entran en vigor. Y los aplazados para el 2021, ya les dije qué estados, y para el 2021 qué estados. Decía yo, quedan exceptuadas de conciliación las prestaciones de seguridad social, o sea, la que contemplan las leyes, el ISSSTE, el IMSS, maternidad, invalidez, prestaciones y accidentes del trabajo. La tutela de derechos fundamentales. Y eso de la palabra tutela de derechos fundamentales no es muy común que en el léxico o en el escenario nosotros lo mencionemos. La tutela efectiva de la protección, en muchos países como Colombia, primero solicitas la tutela y si tienes la tutela, procederás al juicio. Aquí se insertó, que está excluida de la conciliación, la tutela como una protección de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral. Entendidos estos rubros con la libertad de asociación, libertad sindical
y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. La disputa de la titularidad de los contratos colectivos o contratos ley. La impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación. O sea, cuando haya un conflicto intersindical, no va a estar sujeta a la conciliación. Lo vamos a ir directamente a dirimir al tribunal laboral, según la competencia, sea local o sea federal. Esto me parece a mí que puede ser un tema cuando siempre, insisto, en la contratación colectiva, siempre se le apostaba a una negociación efectiva. Va a dejar la pauta para que las cosas se salgan de control. Y entonces, eso que podía hacerse desde mi punto de vista en la conciliación, se va a judicializar. Porque no puedes conciliar por los temas que decía. Nos vamos a ir directo entonces a la judicialización, porque hoy sí ya podemos decir que vamos a ir a los tribunales laborales. De la conformación de las entidades hoy, sobre todo del centro, yo supongo en los plazos graduales, insisto, en cuanto tenga la oportunidad les hago llegar eso. Esto es parte de un libro más que está en un horno. Y fíjense, todos los plazos del transitorio para el funcionamiento. El transitorio 5 dijo que en 3 años van a iniciar funciones los centros locales y los tribunales locales. Sí, de entrada en 9 estados. El sexto, los centros federales de conciliación y tribunales laborales en un periodo de 4 años máximo. O sea, por eso se hizo esa semaforización, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Los asuntos en trámite continuarán en las juntas hasta la creación de las nuevas dependencias. Sí, ya están creadas, pero no están funcionando. Se crea en noviembre de 2019, ya empezaron a correr los términos. Fíjense, mayo del 2020, el listado y soporte electrónico de expedientes de asociaciones sindicales, o sea, las juntas, o la Secretaría del Trabajo en la Dirección de Registro Sindical tenía que mandar, y que iniciará funciones el 1 de noviembre del 2020. Ok, creo que eso va caminando. Para el 2020, los sindicatos deben ajustarse al procedimiento que tienen el 30% del respaldo de la mayoría de los trabajadores. Se me hace la validez del 30% también quedaría. Siempre en los estatutos tenemos 50+1. Para elegir delegados, para elegir directivas y para tomar muchos acuerdos, sea delegacionales o centrales. Para mayo de 2021, y esto lo va a tocar yo creo a mi amigo Juan Durán, a quien saludo por cierto, le mando un abrazo, creación de la plataforma de seguridad social para que los tribunales puedan realizar consultas y cotejen el registro de trabajadores en los sindicatos. Plataforma de seguridad social. Tienen un plazo hasta el 1 de mayo de 2021 para el registro ante el Centro Federal. La plataforma de consultar cuántos. Ok. Mayo del 2022, traslado físico de todas las asociaciones sindicales al Centro de Conciliación. Y se tiene previsto que para el 2022, efectivamente, entren en vigor todos los centros estatales y todos los tribunales locales y federales. ¿Qué plazos cambiaron para los sindicatos? Para la actualización de la directiva sindical venía como anteriormente, en 10 días tenías que dar a conocer los cambios de tu directiva, tus altas y tus bajas. Si no cumples, habrá una prevención de 5 días. Eso antes no existía para subsanar si hay algún detalle en tu solicitud. La resolución de la autoridad registral dice que tiene 20 días siguientes a la presentación de la solicitud. Estamos empezando con plazos, ¿verdad? Y tiene 3 días, después de los 20 días, para expedirte la constancia
de que efectivamente eres la directiva sindical y tienes la representación. Si va a haber cambio de directiva, tienes 10 días para publicar la convocatoria, que se debe alinear los estatutos. La publicación del padrón de los miembros del sindicato tienes 3 días, acta de entrega a la asamblea, comunicar a la autoridad sus altas, sus bajas, y todo se va a una serie de plazos. El registro del contrato colectivo, te dan un término de 3 días, de 30 días, 3 días para subsanar. Publicación en internet del aviso de solicitud de constancia de representatividad, 3 días. Solicitó por escrito para adherirse a la constancia de representatividad. El sindicato va a decir, sí me adhiero, tienen 10 días. Elaboración del listado que servirá de base para la consulta. O sea, hay una plena injerencia en la vida sindical a través de quien sean los representantes del centro. No recuerdo claro por ahí, pero dice que lo deberá solicitar. Aviso para consultar a los trabajadores a la aprobación del contrato, 10 días. Publicación del resultado de la votación, 2 días. 390 bis, 390 p. Emisión del certificado de registro del contrato colectivo, 3 días. Solicitud de revisos de contratos colectivos, eso permanece 60 días y 30 días para el tema de los salarios. Señalamiento para la convención de la cuestión de los contratos ley, porque eso se hace de manera convencional. Y el depósito del reglamento interior de trabajo, si ya te pusiste de acuerdo, tienes 8 días para hacer. ¿Cuál es el escenario que hoy vamos a tener entonces? Pues es un escenario novedoso, sí, que puede ser incierto también. Creo que después del COVID, miren, les muestro un pizarroncito con el que me estoy apoyando todos los días con mis clases, con los muchachos. Y yo veo así. AC, DC. Antes de COVID, después de COVID. ¿Tiene que haber un cambio de mentalidad? Sí. ¿Tiene que haber educación sindical? Sí. Tenemos que decirle a los sindicatos que hoy esto cambió, pero más sin embargo, fíjense. Yo decía que el único recurso que le quedaba a los sindicatos en esta modalidad que vivieron y subsistieron, yo decía que el único recurso para demostrar su representación a su base, a sus trabajadores, era la huelga. Era el único. Pero también les decía, es el último. Y voy a poner un ejemplo. Me tocó por muchos años asesorar a un sindicato de un sistema municipal de agua potable. Y de repente me hablaban en la noche, en la madrugada, que no les habían pagado, no habían depositado, no les habían pagado. Y si un trabajador sabe que recibe prestaciones, ojo, de previsión social, deducibles de impuestos que están establecidas en contrato colectivo, y ese sería un tema a desarrollar ampliamente sobre la previsión social, porque ese es un beneficio fiscal. Gastas algo y lo puedes hacer deducible de impuestos. Esa es una ingeniería financiera que entre los contadores y los administradores siempre nos ayuda mucho. Entonces decían, me hablaban 12 de la noche, oiga, no pagaron esto y lo otro. Vamos a cerrar la llave del agua, no va a haber agua mañana para la ciudad. No, espérense. No, es que, ¿y cómo sabía un trabajador? Pues trabajan las 24 horas o hay turnos de noche, pues de 24 horas, pues porque las plantas potabilizadas y demás no pueden dejar de funcionar. Dice, vamos a cerrar la llave, vamos a bajar el switch y mañana no hay agua en la ciudad. Espérense tantito. Ahí medio despertando, 2 de la mañana, ya sentados en una mesa con funcionarios que explicaron por qué no pagaron, o por qué no atomizaron la nómina y por qué no pagaron esas prestaciones que estaban pactadas como Día del Niño, Día de Reyes, y que el trabajador sabe cuánto va a llegar. Lo tiene ya contabilizado, ya lo tiene comprometido. No, pues es que no hubo dinero, hay quiebra del sistema. Entonces decían los trabajadores como un ultimátum, si mañana a las 12 del día no han depositado este pago, bajamos el switch y cerramos la llave. Ya no dormía, llegaba a casa, desayunaba, venía a la oficina y esperaba. Y sí, efectivamente, a las 11
49 de la mañana, ya me decían, ya depositar. Entonces, ese tema de tener que tener, de poder tener la habilidad de resolver y de conciliar. Y yo siempre decía, abogado que está ahí en una huelga, abogado laboral, ojo, o laboralista, pero va a estallar la cabeza. Debemos tener el sentido del diálogo social, el tripartismo que la OIT, cuando se funda y como en su declaración está, es eso precisamente. Muchos dicen, desapareció el tripartismo. Perdón, hoy el tripartismo está más fortalecido que nunca. ¿Dónde se va a validar todo? Ente sindicato. ¿Para qué? Para que un patrón pueda aceptar una demanda y pueda legitimar que tiene un sindicato que tiene la representatividad con el cual firme un contrato colectivo. Allá hay dos entes ya, dos partes. ¿Y quién va a validar y quién va a expedir esa constancia y en dónde se va a registrar eso? Pues en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y eso no es un ente del Estado mexicano creado recientemente y que funcionará a partir del 1 de noviembre con todos sus plazos de implementación. Ese es el tripartismo. Pero el tripartismo lo va a dar el diálogo social construyendo entre estas partes, ojo, un verdadero ente equilibrador. Los sindicatos son para mí un ente que estabiliza muchas cosas. Y ya les platicaba muchas cosas de la historia. Hay una serie de sindicatos extorsionadores que seguirán estando. Fíjense, yo lo dije en Tampico el año pasado en la Asamblea Nacional de la querida academia a la que pertenecemos. Y yo lo dije pensando por un tema que fuimos a platicar de la industria 4.0, trabajo digital. Que si yo tuviera que volver a ejercer profesionalmente, o si la vida me permitiera tener otra actividad, yo me dedicaría al derecho fiscal. Y lo dije públicamente ante la Asamblea Nacional. Y yo le decía, y me decían, ¿por qué? Pues sí, porque los juicios administrativos y fiscales son en línea. Los vamos a resolver en línea y vamos a promover en línea y no vas a tener que estar negociando en espacios que no son nada decorosos ni nada adaptados para el litigio. Lo que yo vivo, lo que yo he vivido. Y decía yo, ojalá me pueda dedicar al derecho fiscal o a lo que sea en línea. Porque pues no voy a estar lidiando con sindicatos extorsionadores que de repente llegan, te emplazan a huelga, es un sindicato nacional que trae un membrete y son siempre similares y conexos. Todos son parecidos. Todos tienen nombres así pomposos, de industrias no sé qué, de industrias no sé qué, tiendas y abarrotes y no sé qué. Y luego emplazan a pequeños negocios, a mí me tocó conocer mucho la cuestión hotelera, por amigos aquí que venían, me decían, oiga, es que un hotelito ahí de una estrella, entonces miren, llegó este emplazamiento, vino un sindicato nacional, se presentó en la junta, por vía exhorto, notificaron y le van a estallar una huelga, a ver, espérame. Y ya veía, ¿no? Reclamaban que un tabulador salarial y prestaciones mínimas. Y le dije, mira, lo vas a hacer así, busca al líder, dejaban su tarjeta siempre, ¿no? Búscalo. O en la junta le decían, está, aquí, por aquí anda ese líder sindical. Y lo resolvían con el pago de algo, y eso es parecido a una extorsión. Eso no ha desaparecido. Tampoco va a desaparecer. Alguien me decía que en algunos centros comerciales y en algunas líneas de restaurantes de los sindicatos de gastronómicos, los propios despachos patronales muy fuertes de este país son los que patrocinaban eso, la contratación colectiva. Cero negociación, se buscaban un sindicato a modo, le decían, fírmame aquí, y depositábamos. Quizás se acabó. Y cada año revisábamos y lo que implicaba era un pago fijo, mensual, equivalente a 2 o 3 trabajadores de la nómina. Eso sigue sucediendo. Eso no va a desaparecer de la noche a la mañana. Ni el TEMEC lo va a borrar con una varita mágica, porque ya les puse yo los datos de la sindicalización. México junto con Colombia y con Chile son los países que tienen la más baja tasa de sindicalización en todo el país. O sea, no va a ser un organismo que van a ser como un organismo concentrador porque va a tener
seguramente, todos los datos de contratos colectivos de protección, directivas sindicales, y va a ser un ente concentrador. Así las cosas, yo sabía que no era fácil concatenar todas las cosas, sobre todo cuando me lanzan el tema y vi que es todo un tema muy amplio, muy diverso, pero cuando vi las demás exposiciones dije, no, pues alguien lo va a abordar desde otras perspectivas, y yo quise hacer solamente un matiz de muchas ideas, de lo que significan las relaciones colectivas de trabajo. Todo lo que yo manifiesto aquí, lo que pienso y lo que expreso, lo hago a nombre propio, es una opinión, y si alguien desea cuestionar, pensar diferente, abremos un espacio, mi querido David, estamos en tiempo todavía a lo que me concediste, y estoy a sus órdenes para lo que indique. Doctor, sí, de hecho aquí tengo algunas preguntas que hicieron las personas que están viendo la conferencia y se las paso para que nos dé su opinión. La primera es, ¿la reforma laboral pondrá fin a los emplazamientos a huelga falsos de los sindicatos que solo buscan quitarle dinero al patrón? Sí, pues a través de primero, fíjense, de la validación que se va a decir, a ver, este es el contrato colectivo que vamos a poner y que vamos a hacer en el pliego de peticiones y vamos a emplazar a fulano. Lo validemos. De eso ya tiene que haber una constancia de representación. La otra, o sea, de legitimación. Lo tiene que legitimar una base sindical. O sea, entonces esos sindicatos que no tenían trabajadores, pues ya se dieron la tarea de estar en los centros comerciales afiliando a gente. Y dicen, ven, afíliate aquí, pero ¿cómo así? Vente, es que tú perteneces aquí. Sí, no creo que se acabe por lo siguiente. Muchos sindicatos, ojo, de esta naturaleza, se adelantaron a los tiempos. Y ya hay contratos colectivos vigentes. Ojo, la ley hablaba de una vigencia de 2 años, o también daba la posibilidad de tiempo indeterminado. Decía yo que muchos contratos no se revisaban nunca y estaban ahí vigentes. Hay un dato ahí de todos los que, sobre todo en Ciudad de México, lo hizo la anterior presidenta de la Junta de Conciliación, sacó el dato de todos los contratos colectivos y sindicatos que no tenían ningún movimiento y que no habían pedido una revisión. Debería acabar con eso. Pero muchos se adelantaron y tienen contratos por tiempo indeterminado, sin ser sujetos a revisión. Esos van a seguir subsistiendo. Para lo nuevo, efectivamente es una protección para los patrones para no ser sujetos de extorsión. Esa es como que la finalidad de la reforma laboral, acabar con eso, que haya representación sindical por el sindicato que representa y que haya una legitimación si efectivamente la base... A ver, ¿qué sindicato, perdón, qué base de trabajadores cuando le ponen un contrato colectivo le dicen, miren, esto es lo que tenemos, el debe y lo que debe de haber? Si aquí nos dan un bono de 300 pesos, nosotros queremos 500 pesos para el siguiente año. Eso lo van a legitimar ahora. Antes eso no se legitimaba. Se iba directo al emplazamiento a huelga y el patrón se enteraba que le estaban pidiendo tal cosa. Y muchos trabajadores, muchos representantes de los trabajadores, incluso solo se enteraba el comité ejecutivo y los delegados, decía, es que pedimos esto para beneficio de ustedes. Hoy no. Hoy todos tendrán que legitimar que lo que se está pidiendo pues sí, cumpla con el concepto del sindicato, mejoramiento y defensa de los intereses. Creo que se debe acabar, pero no se va a acabar. Se le va a sacar la vuelta por muchos lados. Es muy difícil entender la serie de federaciones y sindicatos que hay, que prácticamente a eso se dedica. Perfecto, pues ya veremos cómo pasan ya que empiecen a hacerlo, ¿verdad, doctor? Le paso la siguiente pregunta, dice, ¿cuál considera que será el aspecto más positivo de la reforma laboral en las relaciones colectivas? Pues la reforma, un nuevo paradigma, decía yo, tenemos que desaprender, reaprender y entender y reentender las cosas. Es un nuevo paradigma que sí modifica cosas. Este proceso de representatividad y de legitimación, yo lo conocí en Colombia en el año 2014, tomando un curso de OIT con puros representantes de sindicatos, y es un curso que la OIT lanza cada año para formación de jueces, profesores de derecho y líderes sindicales. Y nos pusieron a resolver casos prácticos con los puros convenios de la OIT. Y yo escuchaba de los colombianos
decir, es que nosotros sí legitimamos, sí tenemos, caray, no, ¿y tú cómo haces? Vaya, yo voy en plazo y se acabó. Es un nuevo paradigma, es un nuevo modelo. Por supuesto que todo cambio, si es para sumar, no para empeorar. Yo lo que digo es que estamos de acuerdo que era necesaria la reforma laboral y sobre todo en el ámbito colectivo. Pero vamos a irnos con pies de plomo. Hemos tenido ya muchas experiencias y lo que sí te puedo yo decir hoy, fíjate, es que creo que en Jalisco, en Chiapas ya hay semáforo amarillo. A ver a qué nos lleva esto. Pero las juntas están funcionando parcialmente. Hay incluso una confusión de conceptos. Miren, por ejemplo, terminación de relaciones individuales de trabajo se reconoce solo por muerte del trabajador, no por muerte del patrón. Y nos remite a un capítulo colectivo de relaciones colectivas de trabajo en que sí se reconoce por la muerte del patrón. Perdón. A ver, si dice relaciones colectivas de trabajo, 434 y demás, ¿quiere decir que hay relaciones colectivas de trabajo? No, pues no es cierto. Miren, esta adaptación hoy, las juntas ya en PAN van a colapsar. Hay una serie de convenios laborales que me han enseñado, que me han hecho llegar, y como siempre ha sido, ¿qué se plasma en los convenios que se llevan a ratificar ante la Junta y se hace el desglose? No me adeuda nada y no he sufrido riesgo de trabajo. A esos convenios, ojo, por supuesto que puede aplicar la nulidad. Hay un plazo para demandar esa nulidad y una prescripción que es de 1 año. Nunca se le ponía, ¿verdad? Es que nunca estuve inscrito al Seguro Social, nunca me Infonavit, nunca me Afore, pero decía, tengo satisfechas y plenas mis prestaciones. También esto de las relaciones colectivas de trabajo, por la pandemia, también hay una confusión. Yo apuesto a que va a haber un colapso, ya hay un colapso de una serie de demandas de modificación, adecuación, modificación de salario. A ver, todo esto que se vivió con la pandemia, hubo reducción de salario, sin convenir o conviniendo. Pero dice que cuando hay rescisión sin responsabilidad para el trabajador es cuando el patrón te reduce el salario, ¿no? El plazo de prescripción, pues se suspendió, va a empezar a correr, y cuando es a la inversa de rescisión, pues va a empezar a correr hasta que se notifique el aviso de rescisión al trabajador. Son cosas de la reforma que también dejó un poco complicadas, pero creo que la reforma nos va a obligar a eso, a ponernos a estudiar, a poner la lupa en el detalle, a entender las cosas, esperarnos a los primeros juicios, y yo creo esperar el desenlace de muchos amparos más, porque sin duda que hay normas de nueva aplicación que van a afectar muchas cosas. Yo creo que en la cuestión de representatividad y legitimación, no dudo que hay amparos por parte de los sindicatos. Quisiera entender qué va a haber. Por alguna omisión que va a pasar, no aparejada, no al TEMEC, sino al convenio, ojo, 87 y 98, plenamente vigentes en México. ¿Alguna más me quieres decir? Sí, nos queda nomás una, doctor, y dice, cuando un contrato colectivo de trabajo otorga beneficios desproporcionados a los trabajadores, ¿puede la autoridad rehusar su registro para proteger a la fuente de trabajo? No, para nada, para nada. Pues por eso decía yo, antes había contratación colectiva, hoy hay negociación colectiva. En ninguna parte ahora más que para legitimar la representatividad y la legitimación está facultada la autoridad para participar. El ente colectivo, la negociación colectiva se da en las partes. A ver, y te voy a decir qué pienso yo que va a haber. Los anuncios, ayer, hoy, de que se acabaron los guardaditos, que se acabó el dinero, que desaparecen 10 subsecretarías, incluida una del trabajo y promoción del empleo. Ya hay una señal, pero la pandemia, el COVID, nos vino a dejar otra señal. Va a ser una lenta, miren, yo pienso que México está en la lona, estamos en la lona por muchas cosas, por pérdidas familiares, quebrantos morales, ansiedad, desesperación, estrés, pérdida de empleo, disminución de prestaciones. No, a ver, que sean
ya prestaciones logradas, y voy a reiterar algo que sucedió hace poquito. Qué bueno que preguntan eso. La CFE revisó su contrato colectivo con el SUTER, industria vital, indispensable para este país. En unas revisiones previas, los contratos colectivos de Pemex, de IMSS y de CFE tienen trabajadores de contrato A y de contrato B, sobre todo para el problema del régimen de pensiones, porque eran pensiones por contrato colectivo de trabajo, así como hay en muchas universidades del país. Y en una negociación, pensando en que CFE, por la reforma energética, pues aumentaron la edad de jubilación para hombres y para mujeres. Voy a repetir lo que yo escuché que dijo alguien, ¿eh? Y hace días, una semana quizá, se anuncia que en la nueva negociación del contrato colectivo de trabajo vigente entre el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y la CFE, una empresa de creación mundial, le volvieron a bajar la edad de jubilación a 55 años para los hombres o 28 años, 25 años de servicio, o sea, relativamente jóvenes. Y alguien dijo, no lo voy a decir porque no lo quiero politizar, nunca ha sido mi afán, es que teníamos ese compromiso con ese gremio laboral. Y además dijo, eran derechos adquiridos. No, cuando se firmó el anterior contrato colectivo dejaron de ser derechos adquiridos. Hay toda una controversia incluso ahí por jurisprudencia. Si tú tienes hoy día un contrato colectivo en la que hay prestaciones ya logradas, ya que se cobran, que son en tu beneficio como trabajador, y que el sindicato titular del contrato colectivo, porque puede haber muchos hijitos, o sea, puede haber 10 sindicatos, pero el titular es uno que administra. Si los otros quieren pelear en la titularidad, pues será con voto libre, secreto y a través del recuento. Lo que tiene que haber es un consenso. Si a nosotros nos dicen, tienes que sacrificar una parte de esas prestaciones que son desproporcionadas, cuando me refiero a desproporcionadas es que no tienen ningún sustento de gasto o de salida. Quiere decir que no están ajustadas a gastos de previsión social para que el patrón los haga deducibles. Y al final del camino esos gastos no es que el patrón los haga deducibles, los hace deducibles la autoridad fiscal, o sea, el SAT. Y hay una serie de reglas que se tienen que cumplir para que haya un verdadero plan de previsión social. A ver. Si es desproporcionado la autoridad, no tiene nada que ver. Esa es una libertad patronal y sindical en la que se tienen que consensar. Tiene que haber los consensos, sin duda, en muchas negociaciones, a raíz después del COVID-19. México es otro. Y si piden sacrificar muchas cosas, las empresas, las instituciones, porque no va a haber presupuesto, porque mire, por ejemplo, para el siguiente año, muchos trabajadores no van a recibir el reparto de utilidades, porque en estos 5 meses, a lo mejor estaba el grueso de las ventas. Librerías, papelerías y cuestiones escolares. Ahí les dejo un dato. Pero habrá otras empresas que sí incrementaran sus ventas. Yo mandé un paquete ayer por DHL. Me costaba mandarlo siempre 150 pesos. Y ayer que me traen el ticket, me salió en 350 pesos. Me subió 200 pesos más. De febrero a agosto. ¿Qué quiere decir? Que son empresas que están creciendo más. No puede ningún ente. La resolución, el equilibrio, la paz laboral solamente lo logran las dos partes. El patrón y el sindicato con un verdadero liderazgo objetivo que sume, que reste y que vea por los que representa. No que vea por él o que se enriquezca él. Ese es otro tema también. Ese es otro tema. Pareciera que nos quedamos con todo es el Bester Gordillo, todo es Romero de Champs, todo es y demás. Pero ya hay un precedente que alguien dijo, es que era un compromiso con los electricistas y se ordenó a la CFE, regrésale su edad de jubilación. ¿Cómo se logró? Consensando, ¿no? No puede, nadie, solamente lo pueden hacer quienes firman el contrato colectivo. En muchos eventos políticos o de negociación me tocaba que invitaban a tal autoridad como testigo de la firma del contrato colectivo. Y decía, yo impriman una hoja. No, yo no voy a llevar a depositar un contrato colectivo donde lleve la firma de alguien más que no está legitimado para depositar un contrato colectivo. O sea,
A veces se hace un teatro alrededor de eso y no tiene por qué ser testigo ninguna autoridad, ni ir en menoscabo de eso, de conquistas, de derechos laborales y sobre todo, como lo dijo alguien, son derechos adquiridos. Perfecto, doctor. Pues creo que ya estamos ahora sí sobre el tiempo. Creo que con esto concluimos, ¿verdad? Realmente nomás me queda agradecerle en particular a usted por habernos apoyado con esta conferencia y pues a toda la gente que nos está viendo, ¿verdad? Les doy las gracias. Ya saben, como todos estos días anteriores, a nombre de la Academia de Derecho Social y Ambiental, así como el Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de CUSEA, muchísimas gracias por su participación, por su asistencia. De nueva cuenta, doctor, muchísimas gracias por el tiempo que nos dio, ¿verdad? Muy interesante su ponencia. Y pues bueno, con eso vamos por terminado. Muchas gracias.